Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Miren, por último, señores, ayer nosotros decíamos que la Guerra Fría no se produce por un tema necesariamente ideológico, como algunos autores sostienen. Julio también decía eso. No, la Guerra Fría lo decía el presidente ucraniano ayer en su discurso al país. Muy buen discurso, los invito a verlo. Él centra todo en lo que la gente va a perder. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Qué podríamos perder nosotros como país pequeño y país débil y vulnerable que depende de un entorno internacional estable? Y yo ponía el ejemplo con el tema de las criptomonedas. Por ejemplo, las criptomonedas no existen en la realidad, solamente existen en la virtualidad. Generan efectos en la realidad, pero no existe. Nadie me puede traer a mí un Bitcoin ahora, porque el Bitcoin es un código, una composición de claves. No existe. A ver, ese código, ¿dónde corre? Corre en la internet. Ahora, si usted se pone a buscar, como ya yo hice, en el 2013, cuando empecé a construir liderazgo responsable, ¿qué es lo primero que se ataca en una guerra? Las comunicaciones. En la Primera Guerra Mundial, cuando Francia ataca a Bélgica después del ataque a Serbia, por el Imperio Austrohúngaro, lo primero que hace Alemania es que empieza a cortar. Lo primero que hace Francia, que apoyaba a Bélgica, es que empieza a cortar las comunicaciones de Alemania. ¿Cómo lo empieza a cortar? Le empieza a cortar cortando los cables para, ¿cómo era que se llamaba antes del teléfono? Lo que había. El telegrama. No. Sí, el telégrafo. Sí, telégrafo. Los cables telegráficos era lo que había antes del teléfono y antes de los cables que traen el internet aquí. Era el telégrafo. Entonces, por ahí era que se comunicaban los países. Entonces, ¿qué hizo Francia? Que sabía que el objetivo de Alemania no era Bélgica, sino ellos. Entonces, lo que hizo Francia empezó a cortar los cables del telégrafo para que Alemania no pudiera conectarse con sus aliados. ¿Y qué hizo Inglaterra? Empezó a proteger sus cables. Ese proyecto está en internet, lo pueden buscar. ¿Cómo Inglaterra protegió sus cables del telégrafo en la Primera Guerra Mundial? Y luego, ¿qué hizo Estados Unidos ya en la Segunda Guerra Mundial? Ya cuando existía teléfono. Creó una ley para poder intervenir las comunicaciones de las personas. Estados Unidos creó una oficina nacional de censura para censurar contenido en los medios de comunicación, señores, después que Estados Unidos entró en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión a Pearl Harbor. Estados Unidos intervenía los teléfonos de todas las familias que ellos creían que tenían relevancia en las comunicaciones para la guerra. Le prohibió a los norteamericanos hablar con los países enemigos envueltos en la guerra. O sea, la comunicación es lo primero que sufre. Y por eso, si mañana esto se extendiera, ¿qué van a hacer los países más débiles? Van a atacar las comunicaciones de los países más conectados. Y nosotros somos un reflejo del Internet norteamericano. Fueron los gringos que crearon el Internet. Entonces, eso es lo primero que sufriría. Y las personas que tienen inversiones en criptomonedas, ya el Bitcoin perdió $5,000 en los últimos 3 días. Perdió $5,000 de valor. Entonces, ahí hay un riesgo altísimo si esto se mantiene. Entonces, yo les quiero mostrar algo para que ustedes vean por qué esta guerra es fría y no caliente y por qué el presidente de Ucrania ha dicho que lo dejaron solo, ha dicho él. Entonces, vamos a ver este gráfico para que ustedes miren ahí el gráfico. Ven, ese gráfico lo que indica es la capacidad nuclear, las cabezas nucleares que poseen cada uno de los países que pudieran involucrarse en esta guerra. Esto hay que dividirlo en 2 partes. La primera parte es la cantidad de cabezas nucleares que tiene cada país. Y la segunda es en qué estado están esas cabezas nucleares. Pueden estar almacenadas o pueden estar
o pueden estar montadas digamos, en misiles y desplegadas, que eso ya tiene otra connotación, es mucho más peligroso. Entonces ahí ustedes ven este informe es de Naciones Unidas. 7.000 cabezas tiene Rusia, pero activa tiene 3.000. Estados Unidos tiene 6.800, pero activas tiene 5.000. Francia, que no está en el conflicto con ninguna de las partes, sino que tiene un rol de mediación, tiene 300 cabezas nucleares. China tiene 270 cuando se hizo este informe, ahora tiene 400 y pico. Rusia fue que le creó su... Reino Unido, que es aliado de Estados Unidos y de Ucrania en este conflicto, tiene 215 cabezas nucleares activas. 215. Entonces, de los 4 que pudieran intervenir, que estamos hablando de Rusia y China, y Estados Unidos y Reino Unido, que son los países más relevantes en esta crisis, tienen una composición, un arsenal nuclear, que hace que las dos partes se pongan en un equilibrio. ¿Ven? Porque Estados Unidos sabe que la capacidad de Rusia lo puede dañar a ellos y al planeta entero. Entonces ellos dicen, si enfrentamos a Putin hasta el fondo, nos podemos joder todito. Y entonces Putin sabe que Estados Unidos tiene una capacidad de destrucción que puede dañar a Rusia y al mundo entero. Y Putin dice, si llegamos esto hasta el fondo, nos podemos joder todo. Esto es la teoría del equilibrio. Esto ha ganado varios premios Nobel en teoría de juego. Ley de unidad y lucha de contrario, le decían los marxistas a esto. Entonces eso es lo que provoca que la guerra sea fría y que no sea caliente. Eso es esa capacidad armamentística de los actores envueltos en lo que ha llevado a que el presidente de Ucrania diga, después que me provocaron a esto, me han dejado solo y todos los países han cogido miedo a Rusia. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.